Buenos días, somos estudiantes de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Agustín y en esta oportunidad hablaremos sobre la discriminación, un problema latente en los servicios de salud del Perú. El sistema de salud tiene como objetivo garantizar y promover la formulación y ejecución de políticas públicas con el fin de garantizar una esperanza de vida óptima en las personas. Sin embargo, alrededor del mundo, la oportunidad de acceder a la salud no es la misma. Un ejemplo de ello es ver la esperanza de vida de los hombres haitianos y japoneses. La esperanza de vida de los haitianos es de 28 años, mientras que de los hombres japoneses es de 71 años. ¿Pero por qué ocurre esto? Uno de los motivos puede ser la pobreza del país, pero hablando del Perú, hay otro motivo, y este es la discriminación. Un ejemplo de ello es la opinión de la población realizada en el censo 2017, donde se indica que el 6,8% de la población se sintió maltratada al acudir a un establecimiento de salud y el 4,8% al solicitar un servicio en una dependencia pública. Para conocer más sobre este tema a profundidad, tenemos que tener en claro los conceptos de discriminación e inequidad. La discriminación es un fenómeno social que alude al trato diferenciado hacia determinadas personas o grupos sociales por motivos étnicos, raciales, religiosos, de edad u origen social. La inequidad, en cambio, es un concepto ético e implica una valoración de la desigualdad desde algún valor o sistema de valores. El valor central para definir una desigualdad como inequidad es la justicia, de manera que la inequidad es una desigualdad considerada injusta. Ya, para continuar veremos algunos datos sobre la pobreza e inequidad en salud. 1. La pobreza subió de 48% a 52% en los últimos años. 2. Los índices de mortalidad evidencian condiciones que impactan expectativas de vida. 3. La desnutrición crónica en niños menores de 5 años es mayor en el área rural que en el área urbana. 4. El riesgo de morir entre mujeres es mucho más alto en el estrato 5 que en el estrato 1. 5. La mayoría de muertes maternas son debidas a causas directas y evitables, como hemorragias o complicaciones durante el aborto. 6. Aproximadamente el 10% de la población está excluida del sistema de salud. 7. La población excluida del sistema de salud está compuesta básicamente por los pobres y los que residen en zonas rurales. La estrategia para alcanzar la equidad en salud, el diseño e implementación de políticas de Estado, consiste en dos factores. Uno es reorientar los servicios de salud y atender la heterogeneidad del perfil epidemiológico de la población, y dos es responder la falta de capacidad adquisitiva de los usuarios. Ahora hablando sobre los factores que afectan el patrón de discriminación hacia las personas indígenas. Tenemos a la subvaloración y a la estigmatización y discriminación. Ambos son por parte del personal médico o de los profesionales hacia la población indígena. Luego también tenemos las instancias culturales y el desconocimiento de los profesionales, el contexto institucional, la presión de la demanda y el personal desincentivado. Resulta crucial la existencia de ciertos patrones de estigmatización entre los proveedores del servicio de costumbres y la forma de vida de la población de origen campesino en las zonas rurales altoandinas. La percepción de la atención brindada por las clínicas privadas que es de mejor calidad, los peores establecimientos para personas de origen indígena que supuestamente son los públicos, y el mejor trato percibido responde al poder que le otorga el paciente haber pagado por el servicio. Como ya se mencionó, durante la discriminación se puede dar en diferentes ámbitos, pero aunque la salud no es ajeno a esto, vemos que la OIT establece que el 25% de las agresiones laborales a nivel mundial son producidas contra trabajadores sanitarios. Y poniéndonos en contexto, en la actualidad los factores que generan esta violencia pueden ser de diversa índole, pero se toman de manera general más comunes, que vienen a ser cuando el estado de salud está alterado, cuando hay poco personal existente, cuando existe sobrecarga laboral, largas listas de espera, entre otros. Y citando a la doctora Juárez, que nos dice que todas las profesiones del sector de salud corren riesgo de sufrir violencia laboral, pero ella destaca tres, que son, para empezar, los enfermeros y el personal de ambulancias, que corren los riesgos más elevados, luego los médicos, personal auxiliar y el personal técnico, que corre riesgos solamente elevados, y el resto que corre riesgos menores. Discriminación y exclusión, políticas públicas de salud y poblaciones indígenas. Para contextualizarnos, solo considerando desde el gobierno de Fujimori, no existen cambios significativos del trato del personal médico hacia la población indígena. La población, que son los usuarios, al ver al personal de salud como profesionales, les hace sentir que son inferiores a ellos, lo que hace que los sobrevaloren por la forma en cómo hablan, cómo visten, su pulcritud y muchas otras características, lo que provoca que muchos se sientan impotentes a reclamar algo que les parece injusto, o que el hecho de no poder comunicarse prefieran retirarse en vez de reclamar porque no quieren generar un conflicto. De la misma manera, los profesionales los sienten inferiores por su falta de educación, como por ejemplo que ellos sean personas quechohablantes, concibiéndolos como personas entre comillas atrasadas o dándoles atributos negativos como suciedad, ignorancia, mentira y entre otras características. Parte de poder comprender esto, hay que tener en cuenta resultados que sean coherentes, que sean datos. Por ejemplo, entre niños entre 3 y 5 años, solamente el 28% posee agua potable. ¿Qué es lo que está generando que no exista agua potable? Que produzcan enfermedades, que exista la desnutrición
y que por lo tanto, por lo menos se supone que estos tienen que tener un servicio de salud eficiente y que respete sus derechos. Tal es el caso de una mujer indígena que fue a dar a luz a un centro, pero la trataron mal. La obstetra le recriminó por haberse hecho un corte, ya que era una tradición de su pueblo, y además que luego de que diera luz, su esposo fuera a recogerla, pero la obstetra retiró la placenta de la mujer, la puso en una bolsa y le dijo, en son de burla, que era para que se prepare una champañita, cosa que está mal. Existe una subvaloración en el sector salud respecto a esta población. ¿Y por qué se da? Porque hay una distancia cultural. Y esta distancia, ¿por qué se da también? Porque no hay una formación cultural en las universidades, solamente existe la formación académica, lo cual está mal. Muy bien, ya hemos presentado casos de discriminación contra las poblaciones indígenas, pero ¿qué sucede con el COVID-19? A causa de esta pandemia, se han presentado casos discriminatorios en mayor medida contra el personal médico, los cuales están en primera línea tratando de salvar vidas, ya que por falta de conocimientos y por falta de implementos en una primera instancia, se les tenía repudio y no se les permitía ingresar a sus propias viviendas o que usaran diferentes medios de transporte para llegar a sus lugares de trabajo. También se han presentado casos discriminatorios contra la población venezolana. A causa de la crisis económica que vivieron, muchos de ellos tuvieron que emigrar hacia varias naciones. Y en el caso de Perú, más de la mitad de la población no llega a tener un servicio de salud óptimo, ya que se presentan diferentes factores como es el ingreso ilegal, la falta de conocimientos para acceder al empadronamiento y sobre todo la exclusión por parte de la misma población peruana que los menosprecia y los trata de forma despectiva. Esto resultaría un problema a gran medida, ya que entre una mayor demanda de atención de salud ocasiona una sobrecarga, lo cual ya hemos estado viviendo durante el año pasado y este. Bueno, algunas soluciones que son necesarias poder implementar y fortalecer para disminuir la brecha de desigualdad en la discriminación. Es necesario poder fortalecer el proceso de transformación hacia las redes integrales de salud en el Perú, ya que en el Perú se ha presentado un crecimiento económico sostenido durante la última década, logrando reducir la pobreza y mejorando sus indicadores de mortalidad. No obstante, el sistema de salud peruano viene enfrentando un doble desafío, llegando a ser lo demográfico y lo epidemiológico, teniendo frente a ello un sistema de salud inestable, fragmentado y segmentado. Por ello es necesario generar la idea de un esquema de transformación de las redes integrales en salud, consistiendo en acciones para dar sostenibilidad, tal como la adecuación del marco normativo en materia de servicios y recursos humanos, además de promover la implementación de acciones orientadas a la modernización de los servicios y atención que desea la población. Bueno, además de ello es necesario buscar alternativas para poner fin a la discriminación en los centros de atención sanitaria, buscando la igualdad de acceso de salud en todos los rincones del país, especialmente debido a que nuestro territorio llega a guardar una gran diversidad cultural y étnica que se debe atender. Asimismo, es necesario fortalecer la Declaración Conjunta de las Naciones Unidas para poner fin a la discriminación en los centros de atención de la salud. Acá se tienen tres prioridades, siendo dos más importantes. Primeramente, la discriminación no se produce en un contexto vacío. Para ello debemos ir más allá de una narrativa unidireccional y poder reconocer la importancia de apoyar a los trabajadores sanitarios, no solo en el desempleo de sus funciones y responsabilidades, sino también en la reivindicación de sus derechos. Asimismo, es necesario y fundamental poder contar con una base sólida de pruebas y marcos jurídicos robustos para así promover la rendición de cuentas en materia de discriminación en la atención sanitaria. Asimismo, debemos trabajar para poner las leyes en consonancia con las pruebas establecidas en materia de salud pública y las normas de derechos humanos. Las conclusiones que llegamos con este trabajo llegan a ser las más principales, que se encontró que la discriminación presente en el sector salud en el Perú ya era causa de la preocupación desde antes que empezase la pandemia. Lo que hizo la llegada de esta solo fue agravar la situación. Asimismo, se evidenciaron muchos casos de acciones normalizadas que niegan el pleno cumplimiento de los derechos humanos en general y sobre todo el derecho a la salud. Asimismo, debido a la presencia de contenidos prejuiciosos y estereotipados en las valoraciones que los pacientes y el personal médico tienen de sí mismos y de los demás, afecta directamente, creando un sistema discriminatorio y racista en la sociedad. Por ello, es prioritario establecer estrategias específicas para la atención y control de enfermedades en esta población en un contexto de inmigración de gran volumen. Finalmente, la discriminación en la atención sanitaria está extendida en todo el mundo y adopta muchas formas. No cumplirlas supone una violación de los derechos humanos más fundamentales, que afecta tanto a los usuarios de los servicios de salud como a los trabajadores sanitarios.